Bendecida noche tengan todos ustedes que se acercan con humildad a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. En este día que Dios nos ha regalado, nos sigue regalando y permite que podamos seguir experimentando su amor y su misericordia, vamos a compartir con humildad, con sencillez, el capítulo número 4 de este libro de Nehemías. En el día de ayer y parte del día de hoy hemos escuchado el capítulo número 3 y escudriñábamos muy bien este capítulo, que también se va a hacer presente parte de lo que se leía en el capítulo 3, en este capítulo 4, de cómo van a ir apareciendo personas que se van a oponer a la obra de Dios. Pero aprovechamos este momento para saludar a Dominga Cordero. Buenas noches, Padre José Gregorio. Jabal Zúñiga, buenas noches, Padre José. Hoy sí estoy aquí presente en el en vivo. Saludos desde Nicaragua. Aurora Pérez, buenas tardes, Padre José Medina. Saludamos a Dora Telle, buenas tardes, Padre Gregorio. Irma Collazo, saludos, Padre. Marta Cáceres, buenas noches, Padre. Juana Betancourt, gracias por avisarme, ahí voy a estar esperando que empiece. Benita Martínez, gracias, Señor, por la enseñanza de la Santa Palabra de Dios. Bendecida tarde, Padre Gregorio. Rosa García, buenas tardes, Padre Gregorio, aquí estoy esperando. Mario Ochoa, buenas noches, Padre Gregorio, reciba muchas bendiciones y abrazos a la distancia. Muchas gracias por enviarnos la misa y la Santa Biblia. Marisol Márquez, buenas noches, Padre Gregorio. Mónica Lili, buenas noches, Padre Medina. La Virgencita lo bendiga mucho, esperando la palabra desde Perú. Cleo Morales, buenas noches, Padre Gregorio, gracias por todo su sacrificio. Clara Mesa, hola, muy buenas noches, Padre Gregorio, todos mis hermanos católicos. Carlita Suero, buenas noches, Padre Gregorio. Gracias por la enseñanza. Irene Yurkin, buenas noches, Padre Medina. Dora Telle, buenas noches. Nancy Calderón, buenas noches, Padre José. Bendiciones. Clara Mesa. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre José Gregorio. Nancy Calderón, hola, Padre, envíele la bendición a mi nieta Nicole. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, Nicole. Saludamos también a Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Gela Luna, buenas tardes, Padre Gregorio. Reginaldo Santo, muy buenas noches, Padre. Norma Sala, buenas noches, Padre Gregorio. Saludamos también a Clara Mesa, a los que se hacen presente en este en vivo. Saludamos a Eve, buenas tardes, Padre Gregorio. Fidelina Belisario, buenas noches, Padre. A Gela Luna, a todos los que se van haciendo presente en este en vivo de la palabra de Dios. A Guadalupe Reyes, buenas tardes, Padre Gregorio. Saludamos a todos los que van apartando su tiempo para escuchar la santa palabra de Dios. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios y decimos todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos todos ustedes a su canal de la Santa Biblia Hablada. En este día vamos a compartir el capítulo número 4 del libro de Nehemías. Este capítulo 4 tiene 17 versículos. Y en estos 17 versículos vamos a continuar con lo que se presentaba en el capítulo número 3, donde personas malvadas y perversas se burlaban de los que estaban trabajando en la edificación y reconstrucción de Jerusalén, que es lo que se va a hacer presente también a lo largo de este capítulo 4 del libro de Nehemías, donde vamos a escuchar cómo lo va a exponer Nehemías y cómo hay que aprender a confiar en Dios. Cómo, a pesar de que el miedo pueda llegar a nuestras vidas, a nuestra familia,
hay que dar una palabra de aliento, hay que dar fortaleza, hay que tener valentía para seguir adelante y para confiar plenamente en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Por eso les invito con humildad, con sencillez, para que escuchemos este capítulo 4 en sus 17 versículos. Libro de Nehemías, capítulo 4. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los admonitas y los asdoditas se enteraron de que la reparación de la muralla de Jerusalén adelantaba, pues las brechas comenzaron a taparse, se enfurecieron mucho y se conjuraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a humillarme a mí. Pero invocamos a nuestro Dios y montamos guardia contra ellos de día y de noche. Judá decía: flaquean las fuerzas de los cargadores, hay demasiado escombro, nosotros no podemos reconstruir la muralla. Y nuestros enemigos decían: antes que se enteren o se den cuenta, iremos contra ellos y los mataremos y pararemos la obra. Pero algunos judíos que vivían junto a ellos vinieron a advertirnos por 10 veces. Vienen contra nosotros desde todos los lugares que habitan. Se apostó, pues, el pueblo en los puntos más bajos, detrás de la muralla y en los lugares descubiertos. Y coloqué a la gente por familias, cada uno con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Al ver su miedo me levanté y dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo: no les tengáis miedo, acordaos del Señor grande y terrible, y combatid por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos advertidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron. Y todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. Pero desde aquel día solo la mitad de mis hombres tomaban parte en el trabajo. La otra mitad, provistos de lanzas, escudos, arcos y corazas, se mantenía detrás de toda la casa de Judá, que construía la muralla. También los cargadores estaban armados. Con una mano cuidaba cada uno de su trabajo, con la otra empuñaba el arma. Cada uno de los constructores tenía ceñida a la cintura su espada mientras trabajaba. Había una corneta junto a mí para sonar el cuerno. Dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo: la obra es importante y extensa, y nosotros estamos diseminados a lo largo de la muralla, lejos unos de otros. Corred a reuniros con nosotros al lugar donde oigáis sonar el cuerno, y nuestro Dios combatirá por vosotros. Así organizábamos el trabajo desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Dije también entonces al pueblo: todos pasarán la noche en Jerusalén con sus criados, y así haremos guardia de noche y trabajaremos de día. Pero ni yo, ni mis hermanos, ni mis gentes,
ni los hombres de guardia que me seguían, nos quitábamos la ropa. Todos nosotros teníamos el arma en la mano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios porque nos permite esta bonita oportunidad de poder escuchar su santa palabra, de escuchar este capítulo número 4 del libro de Nehemías. Y claramente es la continuación de lo que hemos escuchado en el día de ayer en el capítulo 3 y más cuando aparece el mismo nombre de la persona que se llenó de cólera y que se irritó mucho porque se estaba construyendo y reedificando en Jerusalén, que es la misma persona que va a aparecer al inicio de este capítulo 4 del libro de Nehemías. Prestemos atención a lo que nos presenta el versículo 1 de este capítulo 4 del libro de Nehemías. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los admonitas y los asdoditas se enteraron de que la reparación de la muralla de Jerusalén adelantaba, pues las brechas comenzaban a taparse, se enfurecieron mucho. Aquí ya nos va a presentar otras personas aparte de Sanballat, que era el único que había aparecido en el capítulo número 3 de Nehemías, cuando en el versículo 33 dice que se enteró de que estaban reconstruyendo la muralla, montó en cólera y se irritó mucho, se burlaba de los judíos. Y ayer compartíamos cómo hay personas que se van a levantar para querer detener la obra de Dios. Cómo van a haber personas que se van a irritar porque tú estés actuando de buena manera. Cómo van a haber personas que se van a montar en cólera porque tú estás ayudando a las personas pobres y necesitadas. Y eso lo hace el enemigo, eso lo hace Satanás, ya que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay que resistir firmes en la fe. En este versículo 1 nos va a presentar a Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdoditas, más personas que se van a sumar a Sanballat. ¿Para qué? Para atacar, para destruir, para burlarse, para enojarse, para llenarse de rabia, de ira contra aquellos que están reconstruyendo la muralla de Jerusalén. Y así van a haber personas que una va a levantar a otra y esa a otra y a otra y a otra, que te van a venir a hacer la guerra, te van a venir a atacar, se van a llenar de rabia, se van a llenar de ira, porque tú estás haciendo las cosas bien, porque tú estás agradando a Dios con lo que estás haciendo, porque tú estás llevando una vida digna y bonita delante de la presencia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que ellos se enfurecieron mucho. ¿Por qué? Porque ya se llevaba adelantada la obra de la muralla, ya se estaban tapando todas las brechas, ya estaban volviendo a colocar a Jerusalén cercada por completo para que nadie viniera a destruirla. Pero resulta que se levantan las personas que quieren destruir, que quieren hacer mal. Y así va a pasar en medio de cada una de nuestras vidas, cómo la gente se va a levantar, cómo la gente se va a aglomerar por grupos para venir a atacarte, para venir a destruirte, se van a llenar de rabia, de ira, se van a enfurecer, porque tú estás en el camino de Dios. ¿Cuántas personas ya no están furiosas
porque tú estás escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántas personas ya no tienen rabia porque tú le estás dedicando tiempo al Señor? ¿Cuántas personas ya se llenaron de ira porque tú hiciste una obra buena hoy? ¿Cuántas personas se enojan porque tú ayudas a los más necesitados? ¿Cuántas personas se ponen furiosas porque tú das tu granito de arena para la obra de la evangelización? ¿Por qué? Porque son personas que no les gusta que los demás hagan las cosas de buena manera, porque son personas que trabajan para Satanás, son personas envidiosas, son personas que se llenan de rabia, de ira, y después van a soltar malas palabras, y después va a llegar el desprecio para con las personas, hasta incluso va a llegar a pensar y a maquinar cómo le pueden dar muerte a los que están reconstruyendo a Jerusalén. Y hay algo muy importante que también vamos a ver adelante, pero vamos a prestar atención a lo que nos presenta el versículo 2 de este capítulo 4 del libro de Nehemías. Y se conjuraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a humillarme a mí. Es decir, que estas personas se enfurecieron. Y al momento de enfurecerse viene ahora la confabulación. Viene ahora, como dice la misma palabra, la conjuración. Es decir, se van a reunir, van a planificar, van a sacar las conclusiones de lo que van a hacer con las personas que están construyendo la muralla. Y claramente dice: y se conjuraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a humillarme a mí, dice Nehemías. Y es lo mismo que pasa. ¿Cuántas personas no se reúnen, confabulan, conjuran para ir a atacarte porque tú estás haciendo las cosas bien? ¿Cuántas personas no se confabulan, se reúnen para atacar a aquellos que están haciendo las cosas bien? ¿Cuántas personas no reúnen a otras personas a base de mentiras para ir a desprestigiar a una persona que está tratando de llevar una vida digna delante de la presencia de Dios? Hemos conocido en medio de nuestra vida personas muy malas, personas que se han levantado para atacarnos porque estamos haciendo las cosas según Dios, y las hemos conocido. Pero ayer también reflexionábamos de que había que colocarlos en las manos de Dios y pedirle a Dios que haga su justicia en medio de la vida de esas personas. Estos dos primeros versículos del capítulo 4, el autor sagrado, que es el mismo Nehemías, quien está relatando, está colocando cómo van apareciendo los enemigos de la obra de Dios, que es la reconstrucción de Jerusalén. Cómo se van a confabular, cómo todos van a tener un mismo pensar de ir a atacar a aquellos que están haciendo las cosas bien. Es una clara alerta de que asimismo se van a levantar personas, de que asimismo se van a llenar de rabia, de ira, se van a enfurecer, se van a reunir, van a confabular para ir a atacarte a ti que estás haciendo las cosas bien, para atacarme a mí que estamos hablando de la palabra de Dios. Pero en el versículo 3 vamos a encontrar la clave para mantenernos en pie. La clave para no sucumbir ante lo que las otras personas estén planificando para venir a atacarnos. El versículo 3 nos va a enseñar a nosotros cómo debemos actuar. Por eso te invito, presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Pero invocamos a nuestro Dios
y montamos guardia contra ellos de día y de noche. ¿Qué dice la palabra? Pero invocamos a nuestro Dios. Cuando todas esas personas aparezcan, cuando todas esas personas se levanten, cuando todas esas personas empiecen a proferir amenazas, insultos, desprecios, falsos testimonios, mentira, tengan odio y rencor, ¿qué es lo que hay que hacer? Escucha lo que presenta el versículo 3. Pero invocamos a nuestro Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay que invocar a Dios, hay que llamar al Señor, hay que presentarle todo eso a Dios, hay que presentárselo al Señor. Esa es la clave que nos presenta este versículo 3. ¿Por qué? Porque se van a levantar personas en contra de los que estamos haciendo las cosas bien. Se van a levantar personas en contra tuyo porque estás haciendo las cosas bien. Pero ¿cuál es la clave? La clave es que hay que llamar a Dios. La clave es que hay que invocar a Dios. La clave es que hay que tocarle la puerta a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos dé la fuerza para seguir adelante. Ya que claramente lo dice Nehemías. Pero invocamos a nuestro Dios y montamos guardia. Es decir, que hay que llamar a Dios, hay que invocar a Dios, pero también hay que estar alerta, no hay que bajar la guardia, sino que hay que estar en pie de batalla, en pie de lucha contra esas personas que vienen a atacarnos. Hay que estar alerta, hay que estar muy pendientes. ¿Por qué? Porque si nos acercamos a Dios, no tenemos que descuidarnos, no tenemos que darle lugar al enemigo que venga a destruirnos, no, sino que hay que estar muy alertas, hay que estar muy pendientes, porque la persona cree que al acercarse a Dios ya todo va a estar, no, sino que si nos acercamos a Dios, llamamos a Dios e invocamos a Dios, por otro lado, hay que estar alerta, hay que estar bien parados. ¿Para qué? Para no dejar que Satanás venga a destruirnos, sino que hay que mantenernos en alerta constante. ¿Qué dice Nehemías? Y montamos guardia contra ellos de día y de noche, así como están los puestos de guardia que están de día y están de noche, para no dejar que el enemigo venga a atacarlos. Así tenemos que estar cada uno de nosotros, confiando en Dios, invocando a Dios, pero estando alerta, estando vigilantes, estando muy atentos, para no dejar que el ladrón se meta por un boquete. Así está pendiente Nehemías y está pendiente el pueblo. Hay que estar muy alerta. La clave es invocar a Dios, es abandonarnos en las manos de Dios, es presentar a toda esa gente malvada en la presencia de Dios, pero estando alerta. ¿Para qué? Para que esas personas no vengan a acabar con nosotros. Confiamos en Dios, pero también tenemos que colocar de nuestra parte. Hay que estar muy alerta. ¿Por qué hay que estar alerta? Porque resulta que Nehemías y el pueblo invocaron a Dios. Y al invocar a Dios, dice que montaban guardia de día y de noche. Pero vamos a escuchar lo que presenta el versículo 5 para que nos demos cuenta de por qué hay que montar guardia de día y de noche, pero también debemos invocar a Dios. Pero hay que estar alerta porque el versículo 5 nos va a presentar lo siguiente. Y nuestros enemigos decían, antes que se enteren o se den cuenta, iremos contra ellos y los mataremos y pararemos la obra. Porque resulta que toda esta gente
va directo es a paralizar la obra de la reconstrucción de Jerusalén. Es decir, van a luchar contra la obra de Dios, no contra los seres humanos, sino contra la obra de Dios. Y así hay muchas personas tontas que les gusta luchar contra la obra de Dios. Pero si es una obra de Dios, ¿cómo la vas a parar? Si es una obra de Dios, ¿cómo vas a luchar contra ella? Si es dada por el mismo Dios, no es de los seres humanos, viene por orden de Dios. Ellos los iban a atacar a los otros para paralizar la obra que Dios había ordenado y que ya se venía dando, se venía realizando. Por eso hay que estar muy alerta. Confiamos en Dios, llamamos a Dios, pero por otro lado hay que estar alerta. ¿Por qué? Porque escucha lo que decían los enemigos. Y nuestros enemigos decían: antes que se enteren o se den cuenta, iremos contra ellos y los mataremos y pararemos la obra. Era lo que decían sus enemigos. Por eso de día y de noche estaban alerta, invocaban a Dios, confiaban en Dios, pero también estaban muy alerta para no dejar que el enemigo viniera a destruirlos. Así tenemos que estar nosotros, tenemos que estar muy alerta, porque los enemigos se confabulan a cualquier momento, a cualquier hora, a cualquier instante. ¿Para qué? Para hacer parar la obra de Dios. ¿Y cuántos católicos son partícipes también de Satanás para querer parar la obra de Dios? Vamos, un ejemplo, vamos a salir a evangelizar a tal pueblo y resulta que se levantan algunos católicos y dicen: no, para allá no, por esto y por esto, tampoco por allá. Otros se van a llenar de rabia porque el sacerdote dijo tajantemente: visitaremos aquel pueblo. Se van a llenar de rabia, de ira, y van a querer paralizar la obra. ¿Cuántos católicos actúan así y pasan a comulgar y todavía se dan golpes de pecho? ¡Qué tristeza que hayan católicos así, tan hipócritas, tan falsos! ¿Por qué? Porque nadie se puede atrever a paralizar la obra de Dios. No podemos luchar contra Dios. Tenemos que seguir el camino de Dios. Los enemigos se van a levantar siempre, a cada momento, a cada instante, a cada momento. Van a aparecer nuevos enemigos que van a intentar parar la obra de Dios. Pero resulta que la obra de Dios no la para nadie. No la para nadie, porque Dios lo ha manifestado así. Lo que es de Dios, es de Dios. Y eso nadie lo va a parar, ni aunque se pongan en contra, porque también hay personas que se han puesto en contra de la doctrina de la iglesia. Se dicen llamar falsos profetas, se dicen llamar predicadores, pero son unos falsos. ¿Por qué? Porque hablan mal de la iglesia, atacan a la cabeza de la iglesia que la lleva, que es el Papa, en representación de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Y claramente se levantan enemigos todos los días. Cuando tú ayudes a alguien, se va a levantar un enemigo. Cuando tú des tu granito de arena, se va a levantar un enemigo. Pero tú tienes que invocar a Dios y tú tienes que estar alerta para no dejar que ese enemigo venga a destruirte y venga a acabar con tu vida ni con tu familia. Porque claramente dice: y nuestros enemigos decían, antes que se enteren o se den cuenta, es decir, estaban confabulando para ir a atacarlos. Iremos contra ellos y los mataremos y pararemos la obra. No es que los van a correr, no es que les van a dar un escarmiento, sino que los van a matar directamente, porque eso es lo que hace el enfurecimiento, eso es lo que hace la rabia, eso es lo que hace la prepotencia, eso es lo que conlleva la ira y el rencor en una persona, en asesinar,
a otra para que se calle, para que ya no trabaje más en la obra de Dios. ¿Cuántos católicos han muerto porque otros se han llenado de ira? Porque estos católicos han predicado la palabra de Dios y Dios les ha concedido la gracia de los mártires, de los santos, que han entregado su vida, que no le tienen miedo a la muerte, que muchas personas se levantaron contra ellos para destruirlos, pero resulta que ellos nacieron para la gracia de Dios. ¿Y cuántas personas no se levantan también para atacarnos, para destruirnos, para levantar falsos testimonios, para confabularse con otros católicos para querer destruir la obra de Dios? Y resulta que estas personas, los enemigos, los que se levantaron, no les iban a dar un escarmiento, sino que iban con una decisión tomada, los iban a matar y a paralizar la obra de la reconstrucción de Jerusalén. Vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo número 8 de este capítulo 4 del libro de Nehemías. Porque resulta que las personas se van a llenar de miedo, van a tener temor, van a tener miedo de aquellos que van a venir a atacarlos, pero hay que tener la valentía, hay que tener el valor y el coraje para dar palabras de aliento a esas personas que se están llenando de miedo. Y es lo que vamos a escuchar en este versículo 8. Al ver su miedo, me levanté y dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo: no le tengáis miedo, acordaos del Señor, grande y terrible, y combatid por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. ¿Por qué? Porque hay que tener valor, hay que tener valentía para asumir el compromiso y sobre todo para ayudar a las personas que sienten miedo. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen miedo de hablar de Dios y a esas personas hay que darles valentía, hay que animarlos, hay que darles fortaleza para que sigan adelante, para que anuncien sin miedo la palabra de Dios. Es lo que hizo Nehemías cuando al ver su miedo, me levanté y dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo. Es decir, va a tomar la batuta, se va a levantar y va a hablar con una firmeza contundente para aquellos que tienen miedo, ya no tengan miedo. ¿Y qué les dijo Nehemías? No les tengan miedo, acordaos del Señor. No hay que tener miedo. Y por eso siempre se los decía y se los vuelvo a repetir: no tengas miedo, no tengas miedo de abrir tu corazón a la palabra de Dios. No tengas miedo de abrirte por completo junto con tu familia a la experiencia bonita del encuentro con el Señor. Se levantó Nehemías, les dijo a todos: no tengan miedo. Acordaos del Señor, acordaos de Dios, confiemos en Dios, pero no hay que tener miedo. ¿Por qué tienes miedo? Si Dios está contigo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te acobardas? ¿Por qué dejas que las personas vengan a querer parar la obra de Dios? Si Dios está contigo, tienes que tener fortaleza, tienes que tener valentía, tienes que aprender a confiar en el Señor. Se levantó Nehemías y les dijo: no tengan miedo. Acuérdense de Dios, porque de Dios debemos acordarnos, a Dios debemos pedirle, a Dios debemos suplicarle. ¿Y qué decía el versículo 3? Invocamos a Dios nuestro Señor, invoquemos la presencia de Dios todos los días, que Él está con nosotros para que nos ayude, nos dé fortaleza y aleje de nosotros el miedo. ¿Para qué? Para poder actuar en nombre de Dios, para poder seguir el camino del Señor. Y dice claramente Nehemías: al ver su miedo, me levanté
Y les dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo: no le tengáis miedo, acordaos del Señor grande y terrible, y combatid por vuestros hermanos. Es decir, que si vamos a la batalla, no hay que tener miedo. Hay que acordarnos de Dios. Hay que pedirle a Dios y a batallar contra todas esas insignias del enemigo que nos acechan día y noche. Pero hay que estar alerta, hay que estar preparados, hay que estar dispuestos, no hay que tener miedo, hay que tener valentía y fortaleza para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir luchando, y el miedo sacarlo de nuestra vida, porque tenemos que armarnos con la fortaleza de Dios que está con cada uno de nosotros de día y de noche. Y así tenemos que estar nosotros, alerta día y noche, para no dejar que el enemigo nos sorprenda, sino que hay que tener fortaleza y valentía para poder batallar contra las insignias del enemigo. Escuchemos lo que nos presenta ahora el versículo número 9 de este capítulo 4 del libro de Nehemías. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos advertidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron. Y todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. Y es que los enemigos también se van a dar cuenta cuando Dios está con cada uno de nosotros, cuando Dios nos ayuda. Aquí claramente Nehemías presenta cómo los enemigos se dieron cuenta, y además que Dios había desbaratado sus planes y se fueron, se retiraron, ya no siguieron con eso de atacar a Jerusalén, sino que dejaron todo lo que iban a realizar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, con los del pueblo. Dios estaba con los humildes y sencillos. Dios les daba fortaleza. Ellos invocaron a Dios y Dios se hizo presente. Pero resulta que nosotros tenemos que aprender que en los momentos difíciles y no difíciles en medio de nuestra vida, tenemos que aprender a confiar en Dios. No tenemos que darnos por vencidos. No tenemos que dejar que el miedo nos domine, que se van a levantar los enemigos, que se levanten, se van a levantar porque tú estás haciendo las cosas bien. Y cuando un cristiano católico verdadero actúa en nombre de Dios, se van a levantar los enemigos, porque a Satanás no le gusta que el ser humano se acerque a Dios. A Satanás no le gusta que el ser humano busque de Dios. A Satanás no le gusta que el ser humano evangelice a otros para traerlos a la presencia de Dios. No le gusta. Y como no le gusta, pues entonces utiliza sus artimañas para agarrar personas que se levanten, que aparezcan, que se confabulen para atacar a aquellos que están haciendo las cosas bien en el nombre de Dios. Así pasa, así está pasando y así seguirá pasando, de cómo Satanás va a querer paralizar, destruir, aniquilar la obra de Dios. Una obra muy bonita, una obra muy hermosa, una obra excepcional, una obra espléndida que Satanás la quiere paralizar, pero resulta que lo que es de Dios se mantiene para siempre. Es lo que nos enseña también este capítulo 4 del libro de Nehemías: a no tener miedo, a tener fortaleza, a estar preparados, a estar alerta, a confiar en Dios, a llamar a Dios, a abandonarnos en la presencia de Dios, porque Dios está con nosotros. Resulta que la gente se fue porque Dios desbarató sus planes, porque Dios estaba con ese resto de Israel que había quedado en Jerusalén. Y si Dios estaba con ellos, con cada uno de nosotros también está Dios.
pero hay que confiar en Él. Hay que abandonar toda la vida en sus manos y en su presencia. Hay que buscarlo solo a Él, porque esa es la clave que nos presenta este capítulo 4 del libro de Nehemías, donde claramente nos deja a nosotros una enseñanza muy hermosa y para tener en cuenta de que van a aparecer los enemigos, de que se van a enfurecer, se van a montar en cólera, se van a llenar de rabia, la ira los va a carcomer por dentro. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas bien. No tienes que dejar que el miedo te domine. No tienes que dejar que esa gente venga a atormentarte y amedrentarte. Tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que aprender a abandonar todo en manos de Dios. Tienes que aprender a dejar el miedo, porque si estamos con Dios, ¿quién estará en contra nuestra? Nadie. Que es lo que nos presenta también la santa palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos advertidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron, y todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo, porque eso es lo que hay que hacer. Hay que confiar en Dios. No hay que tener miedo y hay que mantenerse alerta y hay que volver a los trabajos nuevamente. No hay que descuidarlos, porque Dios está con nosotros, Dios nos apoya, Dios batalla nuestras batallas, Él camina delante de nosotros, Él va adelante preparando el camino para ti, para mí, para todos, para que no tengamos miedo, sino que lo transitemos con fortaleza y con valentía. Ahora vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 10 de este capítulo 4 del libro de Nehemías, y dice así: pero desde aquel día solo la mitad de mis hombres tomaban parte en el trabajo, la otra mitad, provisto de lanzas, escudos, arcos y corazas, se mantenían detrás de toda la casa de Judá. Ahí está también para que nosotros veamos, para que nos demos cuenta de que no hay que bajar la guardia, de que hay que mantenernos alerta, de que debemos mantenernos fuertes y vigilantes ante las acechanzas del enemigo, que no debemos ceder ni debemos nosotros abandonar toda nuestra vida, sino que debemos confiar en Dios, pero también la guardia tiene que estar alta para no dejar que Satanás venga a destruirnos, a aniquilarnos, a hacer que las cosas no sean como Dios nos las ha presentado. Y hay que mantener la fortaleza, hay que mantener el vigor, hay que mantener la confianza puesta en el Señor. Dios está contigo, Dios está conmigo. ¿Debemos tener miedo? No. ¿Qué hizo Nehemías? Al ver que tenían miedo, se levantó y les dijo: no les tengan miedo, no tengan miedo. El Señor está con nosotros. Hay que recordar eso, hay que grabarlo bien en lo profundo del corazón. Dios está contigo, Dios está conmigo. Que se van a levantar enemigos, que se levanten. Se levantaron para llevar a Jesús a la muerte y lo condenaron a punta de mentiras. Fue llevado a la crucifixión porque consiguieron testigos falsos que dijeron cosas que Jesús no las había dicho y les dieron una mala interpretación. Y así va a suceder en medio de la vida. Si tú haces las cosas bien, se van a levantar los enemigos. Pero si tú haces las cosas mal, no pasa nada. Pero si tú actúas de parte de Dios, se levantan los enemigos. Si tú tratas de hacer las cosas según Dios, se van a levantar los enemigos, se van a enfurecer, van a rechinar los dientes
Van a llenar de rabia, de ira, de prepotencia. Te van a levantar falsos testimonios porque tú estás caminando en la presencia de Dios. Pero no hay que tener miedo. Para ellos, Dios tiene ya su recompensa. Para ellos, Dios ya tiene su justicia. Tú y yo abandonemos todo en la presencia de Dios. Presentemos a esas personas a Dios. Dígamele a Dios que se haga la justicia de Él en medio de esas personas. ¿Por qué? Porque esta gente, al darse cuenta de que Dios les había desbaratado sus planes, se fueron. Y así pasa cuando las personas se dan cuenta de que por más maraña que hagan, no nos hacen daño, se van a ir, no nos van a atacar más. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que Dios está con nosotros, de que Dios nos acompaña, de que Dios camina contigo y camina conmigo. Pero hay que mantenernos alerta día y noche. Hay que mantenernos vigilantes día y noche. Hay que estar con la frente bien levantada día y noche. Hay que estar con las armas bien dispuestas para atacar a Satanás. ¿Cuáles son las armas? La oración, la fe, la palabra de Dios, que no debe faltar en medio de la vida de cada uno de nosotros. Debemos armarnos con las armaduras que son de Dios, las armaduras que provienen del Señor, que dan la fuerza para seguir adelante, que dan la fuerza para seguir caminando, que dan la fuerza para seguir luchando y para seguir viviendo. Y es como nos lo va a presentar todo este capítulo 4 del libro de Nehemías en sus 17 versículos, porque es una clara mirada, es un claro reflejo de lo que va a pasar en la vida de las personas que traten de hacer las cosas bien. Lo que va a pasar en la vida de las personas que están actuando en nombre de Dios, los que evangelizan, los que ayudan a los pobres y necesitados, los que llevan la buena noticia a los demás, los que están llevando a su familia por el camino correcto, por los que están anunciando la verdad de Dios, por aquellos que están tratando de llevar una vida digna delante de la presencia de Dios. Para todos ellos van a haber enemigos, pero también va a haber fuerza, va a haber el poder de Dios que los va a acompañar. Hay que confiar en Dios. Hay que abandonar toda la vida en manos de Dios. Hay que aprender a confiar en el Señor. Hay que invocar a Dios, pero manteniendo la guardia bien alta, bien levantada, para que Satanás no venga a destruirnos, no venga a querer parar la obra de Dios, porque la obra es de Dios, no es de los seres humanos, no es mía, no es tuya, la obra es de Dios. Tú y yo somos trabajadores de esa obra de Dios. Y como trabajadores tenemos que mantenernos cercanos al Señor. Como trabajadores no hay que tener miedo, hay que confiar en la palabra del Señor. Como trabajadores hay que estar alerta día y noche para no dejar que Satanás venga a destruirnos. Y nos trae a cotación aquel pasaje que Jesús dice también: si el padre de familia supiera a qué horas va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no lo dejaría meter por un boquete en su casa. Así hay que estar alerta día y noche para no dejar que nadie se meta por un boquete en tu vida y quiera venir a destruirte, quiera venir a aniquilarte, quiera venir a sembrar la cizaña en lo profundo de tu corazón. Hay que tener cuidado para no dejar que Satanás venga a hacer estrago en medio de la vida tuya y en medio de tu familia, ya que así nos lo va a presentar este capítulo 4 del libro de Nehemías.
van a aparecer los enemigos, se van a levantar, se van a confabular, se van a aliar, te van a venir a atacar, pero tú tienes que invocar a Dios, tú tienes que confiar en Dios y vas a ver cómo el mismo Dios los va a sacar de tu presencia. No va a dejar que vengan a hacerte daño, porque el miedo hay que dejarlo atrás. Hay que armarnos de valor, hay que armarnos de valentía, hay que tener la confianza puesta en el Señor, levantar la cabeza, confiar en Él y seguir adelante. Pero hay que estar también alerta para no dejar que Satanás venga a sacar lo que se ha sembrado en ti a través de la palabra de Dios. Recordemos también ese pasaje de la semilla que fue tirada a lo largo del camino, otra que cayó entre piedra, otra entre espino y otra en tierra buena. A los primeros vinieron y les comieron la semilla, a otros por falta se les secaron, a otros vino Satanás y se la sacó del corazón. Otros sí produjeron lo que tenían que producir, el 100 por 1. Hay que estar como esa tierra que produce fruto sin miedo, con valentía, con humildad, con sencillez, con confianza plena en el Señor. Y esta palabra que hemos escuchado, que nos motive, que nos aliente, que nos dé la fortaleza para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir viviendo, para seguir luchando y sobre todo para estar alerta y no dejar que nadie, ni nada, ni Satanás venga a entorpecer los planes que tú has emprendido en la presencia de Dios. Hay que estar alerta, hay que cuidarnos y sobre todo no dar la espalda a aquellos que también necesitan de cada uno de nosotros. Y como dice aquí, pero ni yo ni mis hermanos, este es el versículo 17, pero ni yo ni mis hermanos, ni mis gentes, ni los hombres de guardia que me seguían, nos quitábamos la ropa. Todos nosotros teníamos el arma en la mano. ¿Qué tenían? El arma en la mano. ¿Qué hacían? Estaban alerta día y noche. ¿Qué más hacían? No se descuidaban, se mantenían vigilantes, confianza en Dios, acercamiento con el Señor e invocaban el nombre de Dios. Dios los acompañaba, Dios batalla con ellos, Dios va delante de ellos y Dios también les da fortaleza, les da valentía para seguir adelante en ese trabajo de la reconstrucción de Jerusalén y para cada uno de nosotros, para que sigamos en la evangelización, para que sigamos ayudando, para que sigamos compartiendo, para que sigamos dando lo mejor de cada uno de nosotros en la edificación y construcción del reino de los cielos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dice Nieves García: buenas noches, Padre José, espero que vea mi mensaje. Le pido por favor por mi papá, que está malito, se llama Antonio García. Saludos desde México. Que Dios bendiga a tu papá, que Dios le cuide, que Dios le proteja, que Dios le conceda salud en abundancia para que pueda restablecerse al 100 por 1 y pueda volver nuevamente a sus quehaceres diarios. Y oramos por todos los enfermos. Dice Araceli Cornejo: sí, Padre, tenemos que tener el arma a la mano. ¿Cuál es el arma que debemos tener? La palabra de Dios. ¿Cuál es el arma? La oración. ¿Qué otra arma? La fe. Debemos tener un escudo bien fuerte. ¿Para qué? Para no dejar que esos que se levantan en contra nuestra, porque estamos haciendo las cosas bien, vengan a hacernos daño, y aprender a confiar plenamente en la gracia y en la misericordia de Dios. Nos escribe Reginaldo Santo: mi mamá se llama Feliciana Laríos Cortés
cumple hoy 59 años. Reginaldo, que Dios le bendiga a tu mamá, que le conceda muchos años más de vida, que le siga bendiciendo, que le siga acompañando y le cuide y le proteja siempre. Y hay que mantenernos firmes en la presencia del Señor. Padre, por favor, ¿podrá decirme si una persona ofrece ayuno a pan y agua, hasta qué hora puede comer, o será que hasta el otro día? Lo importante es por qué lo ofreces. Si ofreces un ayuno, pues también vas a ofrecerlo y vas a colocar allí cuánto tiempo lo vas a ofrecer, pero que sea de corazón. El tiempo es lo de menos, lo importante es cómo lo vas a ofrecer, por quién lo vas a ofrecer y qué esperas también que Dios conceda al ofrecer ese ayuno. ¿Por qué lo vas a ofrecer? Porque cuando se hace con amor, el tiempo no importa, lo importante es poderlo realizar con valentía y con humildad y con sencillez. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes por acercarse a este en vivo de la palabra de Dios. Qué bonito es estar a la escucha de la palabra de Dios, y a través de estos primeros capítulos del libro de Nehemías, nos llevan a nosotros a entender más la palabra de Dios, a entender más la vida en el acercamiento para con Dios. Mientras más cerca de Dios estemos, más se van a levantar los enemigos, pero más confianza, más acercamiento, más fe, más valentía Dios nos va a dar para nosotros seguir adelante en su caminar. Dice Griselda Vázquez: Padre José, por favor, oración por mi marido para que Dios le regale sanación de la leucemia. Dios lo siga bendiciendo. Que Dios bendiga a tu esposo y pase su mano sanadora sobre él, y que a través de la lectura de esta palabra le conceda su pronta recuperación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a todos ustedes también por ser partícipes de esta bonita obra de evangelización, de la lectura y reflexión de la Santa Palabra de Dios. Agradecemos a todos ustedes por acercarse a este en vivo de la Palabra de Dios. Saludamos también a María Amaya de Contreras y a Mario Rojas. Gracias por sus granitos de arena. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les multiplique el 100 por 1. Les invito para el día de mañana. Vamos a compartir el capítulo número 5 del libro de Nehemías. No faltes, cuento con tu presencia. Comparte, evangeliza, ayuda, motiva a los demás para que se acerquen a tener una bonita experiencia con la Santa Palabra de Dios. Y no se te olvide, mañana la Santa Misa a las 8:45 de la mañana, hora de Venezuela. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Y no se te olvide, el día de mañana vamos a tener el en vivo del capítulo número 5 del libro de Nehemías. Saludamos también a Roberto Sinfuentes. Gracias por tu granito de arena. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les multiplique el 100 por 1. Y gracias a todos por estar en este caminar de la Santa Palabra de Dios. No se te olvide, vamos a compartir el enlace. Vamos a darle un dedito para arriba y vamos también a orarle a nuestra Madre María Santísima, diciendo todos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre.